contados instantes daremos inicio a este 13º encuentro de empresarios CESDE. Así que las personas que están llegando les invitamos por favor a que se vayan ubicando de manera que podamos comenzar este encuentro. Muchas gracias. La institución que transforma vidas les da la bienvenida a la 13ª versión del Encuentro de Empresarios. 42 años de persistente trabajo nos han permitido ser fieles al cumplimiento de nuestra misión de transformar vidas, complementado por la importancia que para CESDE significa el estrechar las relaciones entre la academia y el sector productivo, motivo por el cual hoy la Unidad de Desarrollo Empresarial de CESDE ha querido reunirlos en esta, la versión número 13 del Encuentro de Empresarios, con la presentación de la conferencia Comunicación, Cultura y Trabajo en Equipo, los retos más importantes en la operación de fusión más grande de la historia de Colombia, Tigo UNE, a cargo del presidente de su grupo, el doctor Esteban Iriarte, quien bajo su conocimiento y experiencia nos contará cómo este importante grupo empresarial se plantea convertir en el más innovador, revolucionando el mercado, basándolo en el consumidor y sus necesidades, teniendo como pilar fundamental la comunicación, la cultura y el trabajo en equipo, creyendo en las personas y cambiando la percepción del talento humano con respeto. Abro comillas. Si nuestra compañía se creía el tercer operador del mercado, no estaba en disposición de proyectar el verdadero papel a los clientes. En eso nos enfocamos. Cambiamos la percepción de nuestro talento con respeto, saber y creer que cada uno de quienes estamos acá somos los mejores. Cierro comillas. Esa es la consigna del doctor Esteban Iriarte para asumir los retos más importantes en la operación de la fusión más grande de la historia de nuestro país. Con esta versión del Encuentro de Empresarios buscamos consolidar una relación invaluable entre academia, sector productivo y, por supuesto, quienes lo representan, los empresarios, gerentes y directores de gestión humana del departamento de Antioquia, lo que nos ha permitido desde el año 2002 haber contado con la presencia de importantes empresarios colombianos como el presidente del Grupo Éxito, Gonzalo Restrepo López, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, el expresidente de la compañía de galletas Noel, Carlos Mario Giraldo, también el exdirector de gestión humana de Empresas Públicas de Medellín, Luis Eduardo Tovar García, la exdirectora de Relaciones Corporativas e Internacionales del SENA, la señora Julia Gutiérrez de Piñeres. También se ha contado con la presencia del presidente del Grupo Nacional de Chocolates, Carlos Enrique Piedrahíta Rocha, el presidente de Colcafé, Jorge Eusebio Arango López, el presidente de Suramericana S.A., Gonzalo Alberto Pérez Rojas, el presidente del Grupo Argos, José Alberto Vélez Cadavid. Y en su última versión, del año 2013, contamos con la presencia del presidente del Grupo Bancolombia, el señor Carlos Raúl Yepes Jiménez. Hoy nos acompañan en este 13º encuentro de empresarios el presidente de la Junta Directiva de CESDE, el señor Leonardo Berles Chaverra. También nos acompaña el presidente del Grupo Empresarial, por supuesto nuestro invitado de honor, el señor Esteban Iriarte. De igual forma, nos acompaña el gerente de CESDE, el señor Andrés Felipe Arango Sanín, y también el director de la Unidad de Desarrollo Empresarial, el señor Carlos Andrés García González. Queremos saludar igualmente a los integrantes de la Junta Directiva de CESDE y, por supuesto, a los directivos del Grupo UNE Tigo que nos acompañan el día de hoy. Y a continuación tengo el honor de invitar al gerente de CESDE, el señor Andrés Felipe Arango, para que dirija unas palabras a todos ustedes.
Doctor Leonardo Vélez, presidente de la Junta Directiva de CESDE. Doctor Esteban Iriarte, presidente de UNETIGO Colombia. Doctor Juan David Suárez, rector de CESDE. Apreciados miembros de Junta Directiva. Distinguidos representantes de los sectores empresarial y educativo. Apreciados colaboradores, administrativos y docentes de CESDE y demás asistentes. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en el 13º Encuentro Anual de Empresarios CESDE. Quiero extender un agradecimiento especial al doctor Esteban Iriarte, presidente de UNETIGO Colombia, quien a través de su intervención nos aportará su visión como empresario, las prácticas de éxito que le han permitido a una de las empresas más queridas por los antioqueños posicionarse como líder nacional en su ramo y contribuir con el desarrollo social y económico de nuestra región. Estamos seguros que su enriquecedora charla y tinte humano llenará a todos los presentes de experiencias y conocimientos para contribuir con el mejoramiento de sus empresas. Para ambientar este encuentro, y aprovechando el giro de la empresa que representa nuestro ponente, el doctor Iriarte, quisiera centrarme en una reflexión acerca de la relación existente entre la educación y las tecnologías de la información y la comunicación, y del papel preponderante que ambas están obligadas a asumir para transformar nuestro mundo y acercarnos a una sociedad más humana que reparte equitativamente las oportunidades. Hablar de la situación actual del mundo y en consecuencia de la situación de la educación, sin considerar el avance abrumador de las tecnologías y en especial de las tecnologías de la información y la comunicación, carecería de sentido. Las TIC dominan hoy en día todos los espacios y facilitan todas las interacciones humanas, por lo que se han convertido en el principal motor para alcanzar los altos niveles actuales de comunicación, integración, globalización, comercio, desarrollo económico y calidad de vida. Hoy en día, cualquier país, organización, empresa o persona que desea avanzar y convertirse en un verdadero agente de cambio, inevitablemente tendrá que apropiarse de la tecnología para cumplir con sus objetivos. Para comprender este reto que hoy se nos impone, basta con detenerse en el análisis superficial de algunas de las principales cifras entregadas recientemente por la Unidad Internacional de Telecomunicaciones UIT y por el Ministerio Nacional de las TIC, con relación al avance de la tecnología. Cifras que a todas luces resultan impresionantes. En la actualidad existen cerca de 3.000 millones de usuarios de Internet en el mundo, 2/3 de los cuales proceden de países en vías de desarrollo, y cada año se conectan a la red 300 millones de personas más. Solo en Colombia tenemos casi 10 millones de suscriptores con acceso a Internet, 50% de ellos a través de Internet móvil. Hoy en día existen en el mundo más de 7.000 millones de usuarios de telefonía móvil. El crecimiento de esta tecnología se ha dado principalmente en los países en vías de desarrollo, que poseen el 78% del mercado de telefonía móvil a nivel mundial. Solo en Colombia existen alrededor de 52 millones de líneas de telefonía móvil activas, con una penetración del 108% de la población. Existen además más de 1.300 millones de usuarios de Facebook y poco más de 700 millones de usuarios de Twitter en el mundo. En Colombia hay más de 20 millones de usuarios de Facebook y 5 millones de usuarios de Twitter. El 30% de los jóvenes en el mundo son nativos digitales, es decir, personas que desde que nacieron han estado en contacto con dispositivos digitales y se han informado y comunicado haciendo uso de las TIC. Pero tan grande es la verdad de que las TIC están transformando nuestro mundo, como abrumadora la realidad que nos enfrenta a una sociedad llena de desequilibrios. Lo paradójico de esta dicotomía es que no hay camino diferente para construir una mejor sociedad, más justa, equilibrada y dinámica, que aquel que considere prioritariamente a la educación y a la tecnología como sus principales motores. Por esto, para poder entender en gran medida el desajuste social actual y dimensionar su impacto, basta simplemente con evaluar la forma como la sociedad, y en especial nuestro país, reparte inequitativamente las oportunidades, usando como medida simple la cobertura en educación. Según datos del Ministerio de Educación Nacional y el Banco Mundial, solo el 32% de la población mundial en edad de estudio accede a la educación superior. En Colombia, solo el 45% de la población en edad de estudio tiene acceso al sistema de educación superior, lo que nos ubica en el modesto puesto 53 a nivel mundial y por debajo del promedio latinoamericano del 46%, superados por países como Argentina, Chile, Brasil y Cuba. En conclusión, resulta difícil de entender cómo, habiendo logrado tener suficientes teléfonos móviles y accesos a Internet como para mantener conectado a cada habitante del planeta,
contando con el esfuerzo económico que esto requiere, aún no hayamos podido dar acceso a la educación superior de calidad y a la formación para el trabajo al 70% de la población mundial y a más de la mitad de los colombianos. Pero los dilemas que impone el mundo moderno no se restringen exclusivamente a los asociados a los desequilibrios sociales, pues también las empresas se están viendo enfrentadas a grandes retos para asegurar su supervivencia en un entorno cada vez más competitivo y globalizado. No se pueden desconocer realidades como la expansión geográfica de las empresas y en consecuencia la descentralización operativa de sus equipos de trabajo, la necesidad de elevar los niveles de productividad de su talento evitando desplazamientos e invirtiendo la mayor cantidad de tiempo y recursos en las actividades que agregan valor, la necesidad de adquirir conocimientos cada vez más específicos, el cambio acelerado en las técnicas del trabajo y en las tecnologías del negocio, la necesidad de optimizar sus presupuestos de capacitación, entre muchas otras. Este panorama le exige a las empresas la obligación de desarrollar sistemas de formación organizacional cada vez más dinámicos, flexibles y pertinentes, que haciendo uso de las TIC permitan la generación, difusión y apropiación del conocimiento sin limitaciones de tiempo, espacio y desplazamiento. Derivado de la anterior reflexión, las preguntas que acá subyacen entonces podrían ser: ¿es posible tener un país con mayor acceso a las oportunidades si apropiásemos de manera más intensiva y decidida las TIC dentro de nuestro sistema educativo? ¿Es posible elevar nuestro nivel competitivo y acelerar nuestro desarrollo si llevásemos la educación de calidad a cada rincón de nuestra geografía, a cada pueblo, a cada ciudad, a cada empresa, haciendo uso de las TIC? Afortunadamente estos interrogantes ya encontraron obvia respuesta en la aplicación de las TIC a los sistemas educativos y a sus procesos de generación y difusión de contenidos. En la actualidad ya se están aplicando diversas soluciones tecnológicas que facilitan el acceso a los procesos de enseñanza-aprendizaje, elevan su pertinencia y mejoran significativamente su calidad. Diversos estudios han demostrado que, en comparación con la clase tradicional, los programas educativos que están usando las TIC pueden ayudar al estudiante a adquirir más información y de manera más rápida. Algunos estiman que se puede ahorrar hasta un 80% del tiempo en el aprendizaje. Entre muchas de las tendencias que se están desarrollando y aplicando en la actualidad se podrían destacar algunas como las metodologías e-learning para la formación empresarial, los contenidos abiertos y gratuitos, los cursos masivos abiertos y en línea o MOOCs, los entornos colaborativos, las redes sociales para el aprendizaje o social learning, el aprendizaje móvil, la realidad aumentada, el aprendizaje a través de juegos o gamificación, los laboratorios virtuales y remotos o simuladores, entre muchas otras. Definitivamente las tecnologías para resolver los desequilibrios de nuestra sociedad y enfrentar los retos para las empresas ya existen y siguen avanzando. Sin embargo, aún se tienen grandes obstáculos para asegurar su implementación, algunos de los cuales son que las instituciones educativas, el Estado y las empresas decidamos apropiarnos de estas soluciones, que nuestros docentes cuenten con las competencias para su aplicación intencionada y que le ayudemos a los estudiantes y empleados de las empresas a vencer los temores propios del uso de la tecnología para formarse. Atendiendo a este contexto y para darle vida a las competencias clave de calidad académica, infraestructura e innovación de nuestra propuesta de valor, en CESDE, en los últimos años hemos emprendido un ambicioso proyecto de apropiación de tecnología y su aplicación a nuestros procesos académicos y administrativos, inspirado en el propósito institucional de brindarle a nuestros colaboradores, docentes, estudiantes y aliados empresarios un modelo educativo de vanguardia. Para cumplir con este propósito, nuestro primer objetivo siempre ha sido consolidar una planta física y tecnológica a la altura de las expectativas de nuestros clientes, la cual cuenta hoy en día con 3 sedes, cerca de 1.500 computadores, 20 salas de cómputo, 24 laboratorios, 35 aulas inteligentes, 4 laboratorios de cocina, señal de banda ancha gratuita en todos los espacios de la institución, entre muchas otras innovaciones. Pero quizás el frente de mayor avance en la apropiación de las TIC e innovación ha sido el desarrollo de nuestro modelo de educación virtual, que ya cuenta con 6 programas técnicos, más de 500 estudiantes en 100% virtuales y 9.000 estudiantes que cursan por lo menos una materia de sus programas técnicos presenciales. Además del uso de nuestra plataforma virtual en nuestros programas técnicos, hemos incursionado activamente en la aplicación de metodologías e-learning para la formación empresarial, consolidando un producto único en nuestro mercado que se diferencia de los demás por su fortaleza pedagógica y didáctica, amparado en el modelo educativo de CESDE y en sus 42 años de experiencia.
A través de este producto ya hemos podido concretar casos de éxito con importantes empresas de la ciudad como Suramericana de Seguros, ISA, Metro de Medellín, Auteco, Productos Cárnicos Zenú, Liberty Seguros, Cristal, entre muchas otras, las cuales han delegado en nosotros la gran responsabilidad de desarrollar sus sistemas de formación organizacional haciendo uso de las TIC. Estos avances en la apropiación de nuevas tecnologías al servicio de la educación nos ponen hoy en un punto especial, que nos permite consolidar todas estas iniciativas en una nueva unidad de negocios, que presentamos hoy ante ustedes con el nombre de ICESDE, a través de la cual estamos seguros podrán encontrar la solución a los grandes retos que les impone la nueva economía. Por otro lado, y hablando de nuestra propuesta de valor, no podría dejar de mencionar la importancia que para nosotros tiene facilitar el acceso rápido y fácil al mundo del trabajo por parte de nuestros estudiantes y egresados y alcanzar los altos niveles de posicionamiento empresarial. Para poder cumplir con esos importantes factores diferenciadores de nuestra oferta, hemos estado innovando a través de la aplicación de un modelo de formación dual, similar al aplicado en países desarrollados como Alemania, a través del cual entre las empresas y nuestra institución acompañamos el proceso formativo de los estudiantes, facilitando entre ambos los ambientes y contenidos para el desarrollo de sus habilidades prácticas y su formación en valores. Este proceso, además de abrir inmensas oportunidades para los jóvenes y trabajadores, le permite a las empresas realizar procesos formativos focalizados en sus necesidades y crear semilleros de talento para su futuro. A través de esta figura de programas técnicos en grupo cerrado, hemos alcanzado el ideal de la formación para el trabajo, lo cual nos está permitiendo estrechar profundas relaciones de cooperación con importantes empresas de la ciudad como Nutresa, Universidad Pontificia Bolivariana, Entelco y Cristal, todas ellas hoy aquí presentes. Para terminar, quisiera plantearles una reflexión con profundas implicaciones. En un escenario como el que vive actualmente nuestro país, precedido de 50 años de guerra y desigualdad, en medio de un proceso de negociación que ojalá termine como todos queremos, y posiblemente enfrentados a los retos socioeconómicos del posconflicto, solo nos queda un camino para construir un mejor país. Un país que le entregue a cada colombiano en cada rincón de nuestra tierra más y mejores oportunidades para mejorar su bienestar y su futuro. Un país al que todos le sirvamos a través del trabajo honrado. Un país con empresas prósperas, competitivas y con trabajadores de primer nivel. El país que todos soñamos. Este camino solo lo podremos forjar a través de la educación, prioritariamente a través de la formación técnica o formación para el trabajo, y haciendo uso inteligente y decidido de la tecnología. Quiero ratificar la grandeza e importancia de este reto, haciendo un reconocimiento especial a todo el equipo de trabajo de CESDE, muchos de ellos hoy aquí presentes, docentes y colaboradores administrativos. Todos ellos son los que han permitido que el ideal de transformar vidas a través de la educación sea cada vez más grande. Aprovecho para poner toda la capacidad de este gran equipo a disposición del público presente para que sus empresas y organizaciones sean cada vez más grandes y humanas a través de la educación, el trabajo y la tecnología. Nuevamente muy buenos días y gracias por acompañarme. Queremos informarles que dentro del material que se les entregó está el formato de preguntas para que por favor durante el desarrollo de la conferencia del doctor Esteban Iriarte, quien desee formularlas, pues inscriba allí su pregunta y habrá personal de CESDE que estará dispuesto a recogerlas para poderlas compartir al final. Iniciamos entonces la conferencia Comunicación, Cultura y Trabajo en Equipo. Los retos más importantes en la operación de la fusión más grande en la historia de Colombia, Tigo Uni. El doctor Esteban Iriarte, de nacionalidad argentina, es el actual presidente de la nueva empresa integrada Tigo Uni. Es administrador de empresas con un MBA de la Universidad Austral de Argentina, con estudios en reconocidas universidades como Harvard Business School y Stanford. Antes de dirigir la empresa integrada Tigo Une, el señor Esteban Iriarte se desempeñaba desde el año 2012 como presidente de Colombia Móvil Tigo. En su carrera profesional ha liderado importantes y múltiples proyectos de fusión e integraciones operativas. Como CEO de Amnet,
operación de Millicom en El Salvador, supervisó un proceso de integración y posfusión para formar el mayor proveedor de TIC integrado en Centroamérica. Por otra parte, antes de unirse a Millicom, ocupó varias posiciones claves en Multicanal, donde dirigió las negociaciones para la adquisición de Cablevisión, una transacción de fusión que dio origen al mayor operador integrado de TIC en Argentina. En Colombia, lideró todo el proceso de negociación entre Millicom y EPM, principal accionista de UNE, que dio origen a la fusión Tigo-UNE y la que se convirtió en la segunda operación de fusión más grande en la historia del país y la primera en el sector de telecomunicaciones. Con esta integración, la nueva empresa espera convertirse en la segunda compañía de servicios integrados, fijos y móviles del mercado de telecomunicaciones en Colombia. Adicionalmente, el señor Iriarte en su carrera profesional ha desempeñado cargos directivos y gerenciales en compañías del sector como Cablevisión, Multicanal y en otras operaciones del grupo Millicom en diferentes países y en empresas como L'Oreal en Argentina. Esteban Iriarte fue reconocido en el año 2014 como uno de los 100 gerentes más exitosos de Colombia por la revista Gente. Le damos entonces la bienvenida, lo recibimos con un fuerte aplauso y gracias por estarnos acompañando hoy en día. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. A Leonardo Vélez Chaverra, el presidente de la Junta, a Andrés Arango, el gerente de la institución, a su rector, a Juan David Suárez también por esta invitación, al CESDE como organización por darme la posibilidad hoy de compartir mis experiencias con todos ustedes y charlar un poco sobre qué es lo que estamos haciendo hoy en la organización, cómo hemos decidido dar estos primeros pasos y cómo vemos también un poco el futuro de la compañía. Pero en realidad yo quisiera empezar presentándome, diciendo quién soy, porque ustedes escucharon ahí una presentación muy interesante, formal, que cuenta un poco quién soy, pero en realidad hoy vamos a hablar de la cultura, del cambio, de la planificación, de los resultados. Yo creo que es importante desde este punto de vista arrancar, como les decía, por quién soy. Gracias. Entonces, me dijeron que soy argentino, lo cual no puedo ocultar por el acento, y es parte de la realidad. Pero en realidad lo que soy, antes que nada, soy Esteban. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque yo creo que uno crea cultura desde la presentación. Quienes lideran la organización tienen la responsabilidad de crear cultura, y de hecho lo hacen aunque no quieran, ¿sí? Y uno empieza a crear cultura desde el momento que se presenta. Yo me siento mucho más cómodo, no sé si hay gente de UNE acá, pero si no, o de UNE o de Tigo o de alguna de las compañías que representamos, y les van a contar que yo me siento mucho más cómodo cuando me dicen Esteban que cuando me dicen presidente, doctor, mi coronel, su general o su merced, digo. Entendiendo las brechas culturales, porque esta es una de las primeras cuestiones que uno necesita entender. Lo segundo es, en los últimos 11 años he vivido en 9 ciudades, 5 países. Lo cual me da 2 habilidades. Yo puedo hablarles de cambio o les puedo hablar de mudanzas, ¿sí? Pero hoy estoy acá para hablarles de cambio. Siempre digo que cuando me retire voy a poner una empresa de mudanzas porque he aprendido mucho respecto a ese rubro. El tercer punto es las fusiones. Y las fusiones he tenido la posibilidad de hacer, de hecho, o participar, porque no en todas fui quien las lideró, pero he tenido la posibilidad de estar en 4 fusiones, una en Paraguay, una en la Argentina, una en Centroamérica, en El Salvador, y finalmente esta que estoy trabajando hoy. Y las fusiones me han enseñado el valor de los valores. Y esto parece redundante, pero lo vamos a hablar más adelante. Y finalmente, ahí abajo aparecen 2 fechas, que es el 6 del 6 del 6, que es el cumpleaños de mi primer hijo, y el 11 del 11 del 11, que es el cumpleaños de mi segunda hija. Entonces el 6 del 6 del 6, alguno dirá el hijo del diablo, y eso no puedo hacer nada.
pero en realidad lo uso para hablarles de planificación y resultado. Porque cultura y cambio no es independiente o fusión de pensar en el resultado. Estamos acá para construir el futuro de una organización, y el futuro de una organización no puede estar lejos de tener una planificación y de tener un resultado claro que se está buscando. Entonces, dicho esto, en el contexto, yo les quiero contar un poquito, voy a tratar de no hacer muchas referencias a la compañía o a lo que hacemos para no aburrirlos, porque entiendo que esta es la parte que se pone más pesado, porque cada uno tiene sus propias realidades, pero sí para darles un poco de contexto de qué es lo que está sucediendo. Nosotros somos un grupo de personas que han decidido la fusión a través de sus dos accionistas principales, que es EPM y Millicom, que es una compañía sueca que opera en 13 países en el mundo, han decidido hacer una fusión de sus marcas comerciales en Colombia, que son UNE, Tigo, pero también están sus compañías subsidiarias, Emtelco, Edatel, ETP, Orbitel, que son compañías relevantes. No sé, una compañía como Emtelco da trabajo acá en Medellín a más de 14.000 personas. O una compañía como Edatel o ETP son compañías que facturan más de $100 millones. O sea, son compañías que tienen cierto peso, pero que cuando uno habla de la fusión de UNE Tigo, o para el común de la gente, las pierde en la visibilidad. Entonces, en realidad estamos hablando de la fusión de 6 o 7 compañías, inclusive con operaciones en Madrid, en España y en Miami, como es Orbitel. Es una fusión... Ahí está. Es una fusión que, como escucharon de la presentadora, se ha convertido en la más grande de la historia de Colombia. Ha habido adquisiciones más grandes, pero no ha habido fusiones como tal. Es una fusión que tiene 50% en manos de un accionista y 50% en manos de otro accionista. Hoy la compañía genera ingresos superiores a los $2.200 millones, creciendo a un ritmo a doble dígito, a más del 10% anual. Lo que la hace hoy en el mercado colombiano la segunda compañía más grande de telecomunicaciones del mercado, cosa que hubiese sido impensado tanto para UNE como para Tigo hace un año atrás, siendo independientes, dado que quien ocupaba esta segunda posición era la gente de Movistar o de Telefónica. Una compañía que entre sus empleados directos e indirectos tiene más de 30.000 personas trabajando, lo cual representa, si uno hace el equipo extendido, como decimos nosotros, a sus familiares, a todos aquellos que nosotros llegamos de alguna manera o impactamos su vida, unas 80.000 personas que son 2 veces el Estadio Metropolitano de Barranquilla completo. Entonces, dentro de ese contexto, estoy peleándome con el aparatito este, voy a necesitar o pilas o que alguien le apriete el dedo ahí. Entonces, una de las cosas que son claves para cualquier proceso de fusión, cualquier proceso cultural, es si hace sentido o no lo hace. Esto es punto de partida de todas las cuestiones. ¿Y por qué en nuestro caso hacía sentido? Hay algo en la industria de las telecomunicaciones que se llama la convergencia. Se dice, miren, es muy difícil saber en qué momento ustedes, cuando ingresan a sus hogares con el teléfono celular en la mano, están usando una red fija o una red móvil. Básicamente porque cuando ingresan a su hogar, entiendo que tienen configurado el teléfono para que tome el Wi-Fi de la casa, el equipo inalámbrico, y en ese momento la facturación que ustedes le generan a una compañía pasa a estar en manos de otro, ¿sí? Esto desde el punto de vista de la compañía. Desde el punto de vista del cliente, cada vez es más difuso entender en qué se diferencia el equipo de música que tienen en su casa del teléfono celular. De hecho, yo tengo toda mi música en mi teléfono celular hace mucho tiempo. Y en algún momento la tenía almacenada en el teléfono celular y en algún momento decidí tenerla en streaming. Y pasé a ser un cliente más de Tigo Music. Entonces, como esto se empieza a poner mucho más difuso, y las tendencias del consumidor, y esta es la clave, lo que cada uno de ustedes hace con el uso de la tecnología define el futuro de la compañía, tuvimos que tomar la decisión de salir a buscar un partner de ambos lados, hablo tanto de UNE como de Tigo, de buscar un partner para poder hacerlo. Un proceso de fusión que no es distinto a lo que ha sucedido en la mayoría de los países en otros lugares del mundo. De hecho, si ustedes me preguntaran, yo creo que llegamos no tarde, pero fuimos los últimos en llegar o de los últimos en llegar a esta historia.
por distintos motivos, pero eso es motivo de otra presentación. Entonces, terminamos dando un set de productos que es la telefonía móvil, la internet, la telefonía fija y la televisión. Y así arranca esta historia, con subproductos y un montón de cosas más. Una cuestión muy importante, si ustedes me preguntan, de las cosas más importantes que he hecho en los primeros tiempos de gestión es en trasladarle a los distintos actores, desde los accionistas hasta los empleados, pasando por mi propio equipo directivo, la necesidad de administrar el tiempo y de explicar que estas cosas no son un cambio de un día para el otro, que parece una verdad que hasta mi hijo entendería, que tiene 8 años, ¿sí? Pero que muchas veces en la necesidad de generar resultados, de mostrar que las cosas funcionan y demás, es difícil de explicar, ¿sí? Hay que poder parar la pelota. Y se necesita parar esa pelota, ¿para qué? Para poder planificar. Si uno no planifica, no hay éxito en el largo plazo. Porque en esta diversidad de productos, servicios, empresas y intereses, el no tener un roadmap, no tener un plan, hace muy difícil o hace muy fácil perderse en cualquier curva. Pero vamos a empezar hablando del cambio, porque yo creo que el cambio es eso que viene a contramano y que nos golpea un día, querramos o no. Entonces, hace un tiempito yo hacía una presentación al equipo y les mostraba este cuadro, que no es un cuadro que hayamos inventado nosotros, de hecho esto aparece de los estudios de una persona muy relevante de una universidad de Estados Unidos que hace un estudio y habla del cambio. Dice, miren, el cambio, ¿sí? Y les pido que cada uno de ustedes trate de llevar su pensamiento a alguno de los cambios que hayan tenido que enfrentar, tiene esta curva, ¿sí? Y arranca con ansiedad. Cuando uno ve anticiparse el cambio, la incertidumbre genera ansiedad. Como consecuencia de eso, uno se predispone, ¿sí? A esa ansiedad que puede ser positiva o negativa. Pero es casi inevitable que se sufra. Si la ansiedad se extiende en el tiempo, en nuestro caso 2 años y medio o 2 años más o menos, desde el momento que hicimos pública la intención de firmar un MOU, un acuerdo no vinculante que después se convirtió en vinculante, hasta que finalmente se da el proceso de cambio, esa ansiedad llega a un punto donde uno necesita administrarla, ¿sí? Entonces llega el día 1, el día de la presentación. En nuestro caso fue el 19 de agosto de este año, donde finalmente ya casi de rodillas la gente dice, miren, por Dios, fusiónense de alguna manera, porque no me pueden mantener en este nivel de incertidumbre por tanto tiempo. Al momento de fusionarnos, hay como una sensación de felicidad, ¿sí? Dicen, bueno, será el padre del hijo del diablo, pero por lo menos no nos mordió en la primera presentación, lo cual no es poca cosa. Es argentino, pero más o menos se le entiende. Entonces, bueno, y hay una sensación de felicidad, ¿sí? Inevitable. Cuando el cambio sucede, sea bueno o malo, uno dice, bueno, por lo menos ya estoy parado acá, ya sucedió, ya pasó. Después de eso, viene esta curva que va hacia abajo, donde aparece el miedo, la amenaza, la culpa, la desilusión. Ah, pero yo no sabía que ustedes iban a hacer eso. Ah, pero ustedes no me dijeron. Es que yo no te dije porque no te tenía que preguntar o porque ni sabía que existías del otro lado. ¿Sí? Y viene ese proceso que es una pendiente negativa donde la gente empieza a sentir el sentimiento final que les diría que es la culpa, ¿sí? Una mirada introspectiva donde uno dice, hay algo en mí que está mal. Yo tendría que haber podido anticiparme. Y después de eso, viene la depresión y finalmente en algún punto viene la aceptación, ¿sí? Quienes estudian la muerte muestran, y cómo uno sale de ese proceso para el familiar sobreviviente, muestran esta cuestión. Dicen, mira, hay un punto donde usted acepta, que es un punto muy importante, porque si uno no acepta no hay forma de seguir adelante y queda trabado en la pendiente negativa de la curva. Y finalmente, luego de la aceptación, para bien o para mal, en distintas velocidades y versiones, se empieza a avanzar. Entonces, en el cambio, lo importante no es la resistencia,
De hecho, ese es el problema. En cambio, lo importante es dejarse llevar, ¿sí? Es poder controlar lo que uno tiene que controlar, entregar el resultado que tiene que entregar y tratar de hacer que desde el punto máximo, allá donde dice felicidad, al punto avanzando, aceptación avanzando, esa curva sea en el tiempo lo menor posible. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y para que esa curva sea en el tiempo lo menor posible, yo personalmente, y este es un pensamiento propio, tengo la idea de que tenemos la suerte en muchas organizaciones de trabajar con gente muy inteligente, con gente con muchas capacidades. Y si uno cree profundamente en esto, en la gente y en las capacidades de la gente, lo que debe hacer es darle la materia prima, que es la información, es contarle la verdad. Porque si yo me paro y ustedes me hacen preguntas y no tengo una respuesta sincera, ¿sí? Sin llegar al sincericidio, ¿sí? Pero sincera, del pensamiento, de hacia dónde vamos y demás, en un grupo humano inteligente, la gente enseguida percibe que eso está funcionando así. Y de hecho, la responsabilidad de quienes lideramos, para mí, es marcar las reglas de juego, poner la cultura, los valores, especificar cómo debemos hacer las cuestiones, ¿sí? Pero darle a la gente el empowerment, la capacidad de poder gestionar y entender desde sus propias capacidades hacia dónde debemos ir, dentro de esa cancha que uno define previamente. Entonces, para hablar del cambio, yo tengo una analogía que es esta. Me gusta andar en bicicleta, o me gustaba justo hasta antes de llegar a Medellín, que vi que no hay nada plano. Y esa es una foto, de hecho, de mi bicicleta y un grupo de amigos en algún lado, y la uso para contar que hay algunos momentos que uno está parado y dice, ¿yo debería subirme a eso, sí o no? Porque se ve que adelante está nublado, ¿sí? Hace frío, de hecho hacía bastante frío. La velocidad de la bicicleta va a hacer que haya más viento, por ende va a ser más frío, y de hecho yo no sé si va a llover. ¿Sí? Entonces, hay algo que está en mi libro de cabecera, que es una definición de Stephen Hawking. Stephen Hawking es una persona que tiene, en términos de capacidad intelectual, una de las más altas del planeta, ¿sí? De la historia, medido su índice de inteligencia. Y lo interesante es que él definió la inteligencia y dice, miren, la inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio. No habló de IQ, no habló de otra cosa, no habló de los libros matemáticos, no habló de la capacidad de abstraerse, no, habló de la capacidad de adaptarse al cambio. Y yo firmemente creo que eso es así. Cuando uno tiene la capacidad de adaptarse al cambio, tiene la capacidad de prepararse de distintas maneras para un futuro que es más incierto. Hace muchos años atrás, en el 2001, hubo una crisis enorme en la Argentina, como hay cada 4 o 5 años. Pero particularmente esa fue extremadamente fuerte. Y en ese momento, quedarse sin trabajo en la Argentina era un problema grave, porque si uno se quedaba sin trabajo en la Argentina, estaba 2 o 3 años sin trabajo, sin ingresos. Las compañías, para que entiendan la profundidad de la crisis, las distintas gobernaciones y alcaldías empezaron a emitir moneda propia. Entonces había 40, 50 monedas circulando por el país, y dependiendo de la compañía que uno le trabajaba, le pagaban con esa moneda porque las compañías percibían esas monedas de sus clientes. Y la caída de clientes era enorme. Entonces, ¿cuál era el temor ahí? Quedarme sin trabajo. Hoy tengo 42, tendría 24, 25 años. Tenía mi primer mortgage, mi primer crédito hipotecario de mi primer departamento. Y era un momento crítico de la situación laboral, ¿sí? Después, muchos años después, logré conservar mi trabajo, se achicó mucho el equipo. Tuve un jefe ahí que me enseñó algo muy bueno, que era un mapping position. Él me decía, yo trabajaba en marketing, trabajé más de 10 años en el área de marketing, en distintas compañías, y hay una herramienta que es el mapping position, que básicamente uno pone en 2 ejes lo que quiere, podemos hacer mapping position de lo que se nos ocurra, y usamos esos 2 ejes para identificar cuáles son las variables principales, y después empezamos a poner a los actores ahí.
no sé, si hablamos de razas de perro, podríamos decir de pequeño a grande, de muy peludo a menos peludo, no sé, y empezamos a poner el gran danés y el chihuahua, que no sé si existe el chihuahua acá, pero sí, hay, eso, bueno. Y entonces ponemos estos animales ahí y finalmente uno tiene toda la jauría de perros. Entonces mi jefe me decía, en ese momento yo le pregunté, un día entré, ansiedad, ¿sí? Entré, te abrí la puerta y dije, ¿me vas a echar? Entonces, así a lo argentino, ¿no? Y mi jefe, que tenía mucho seniority, me dijo, mira, no te voy a contestar, ¿sí? Porque echaban gente todos los primeros del mes. Pero te voy a dar una herramienta que te va a ayudar. Me dijo, entonces me habló de Mapping Position, cosa que los dos entendíamos y sabíamos. Y me dijo, poné ahí las dos variables que vos creas, poné a tus compañeros de trabajo en esas variables y armá tu lista, ¿sí? Entonces, con mucho menos humildad de la que tengo hoy, creo que me armé la lista, eran 40 personas, me armé la lista y me puse por ahí en algún lugar que me da vergüenza decir hoy. Y finalmente de esas 40 personas quedamos 7. ¿Sí? Cuando eran 10, me empecé a preocupar otra vez. Pero antes que eso, lo que me dio fue mucha tranquilidad, pues estaba basado sobre los hechos. Entonces, el cambio es inevitable. Lo que uno puede hacer es trabajar con ello y prepararse en esta definición de inteligencia. Ahora, si uno acepta eso, ahí voy. Ahí va. Ah, perdón, nos acabamos de pasar. Ahí está. Si uno acepta eso, en algún momento decide empezar a pedalear. Con cierta incertidumbre, porque hacia adelante uno no ve claramente qué es lo que pasa. Y esto es lo que le propuse al equipo de TUNE. De hecho, estas fotos que estamos viendo ahora son fotos que usé en el día 1 de la presentación. Y lo que le propuse es, miren, yo no les digo que todo va a ser fantástico, y seguro va a haber un montón de cambios, ¿sí? Pero fíjense que es mejor pedalear a veces que quedar separado, porque el resto de la gente va a seguir caminando. Y es así que ahí viene Albert Einstein, otro de las personas con un coeficiente intelectual muy fuerte, gracias Luza, donde dice que la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes seguir pedaleando o seguir avanzando. Y comparto firmemente esta visión. Pero miren, es necesario, no siempre el camino es agradable, no siempre el camino está en bajada, ¿sí? Pero la decisión de dejar de pedalear es mucho más profunda porque en definitiva lo que uno está haciendo es resistiéndose al cambio. En estos procesos de fusión, en los procesos fuertes organizacionales, dejar de pedalear significa simplemente tomar la decisión de no querer ser parte. Entonces, y llevémoslo ahora al mundo empresarial. Cuando uno habla de esto, de las fusiones y demás, supongan una persona que viene de ti, una persona que viene de uno. Es común hoy escuchar en la compañía, no, porque nosotros, y entonces cuando yo, ayer estaba en una presentación y alguien había armado un equipo y a la derecha estábamos con una presentación de una persona de afuera. Y había puesto del lado derecho, no sé, Esteban Iriarte, Tigo, Romualdo, no sé qué cosa, UNE, y había armado un equipo así. Entonces, yo estaba sentado tratando de aguantar, ¿sí? Y no aguanté. Entonces, en un momento digo, esperen. ¿Cómo es que, cuál es el valor de Tigo o UNE ahí? De la procedencia. ¿Cuál es el valor de la procedencia? Ninguno. Pero les muestro este ejemplo para decirles, es normal que en el inicio del proceso haya gente que hable de nosotros y ellos, ¿sí? Pero también va a ser normal que dentro de un par de años encontremos gente hablando de nosotros y ellos. Y cuando encontremos gente hablando de nosotros y ellos, en definitiva estás encontrando una persona que no quiso pedalear, en mi cabeza, ¿sí? Si está en los primeros 3 meses, fantástico, es normal. Si estamos en los primeros 6, también. Año, empezamos a tener problemas. Más adelante, mira, sería bueno que empecemos desde el inicio con la charla de Esteban del cambio.
Y cuando todo eso está bien y cuando está planificado además, y esta foto es del mismo día, en realidad es un poco más tarde, pero del mismo lugar, ¿sí? Este es el mismo lugar del anterior. Cuando la cuestión está bien planificada, cuando hay un equipo de trabajo, cuando hay valores, cuando las cosas van bien, finalmente uno llega al lugar que estaba soñando. Y eso es, tal cual ese lugar es precioso para andar en bicicleta sobre todo. Entonces, lo difícil en el proceso de cambio es sumar gente, ¿sí? Porque en el cambio la gente saca lo mejor o lo peor de sí misma, ¿sí? Porque como ustedes vienen es un torbellino emocional en sí mismo. Entonces cada uno ante sus emociones hace lo mejor que puede. A mí también me gusta el tenis y en el tenis alguien me decía, mira, el tenis es la forma de conocer al otro de verdad, ¿sí? Si se roba la pelotita, si grita, si te grita a vos, si grita a él, o sea, mira, si es un caballero, si se comporta. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender el cambio como un proceso transformacional y cuál es nuestra posición, sea la que sea, dentro de la compañía, para administrar ese cambio. Entonces, yo les quería hablar rápidamente por los valores, ¿sí? Y ahí hay una lista larga de valores. Ayer discutía también con otra persona de que si deben ser 3, si deben ser 5, finalmente pusimos 4. Pero cuando arrancamos, yo decía, trabajo en equipo, planeación, apertura, profesionalismo y comunicación. Y estas cosas son las que vamos a hablar en los siguientes pasos, pero es muy importante, y cada vez que avanzo en mi carrera, cada vez que comparto una nueva cultura, cada vez que tengo la posibilidad de liderar un equipo humano distinto, los valores han sido el marco de contención que me han ayudado, ¿sí?, en la toma de decisión. Y de nuevo, no es fácil, o sea, cuando uno define valores, los de la compañía que se definen en equipo, ojalá sea un proceso que viene de abajo hacia arriba, o los personales, ¿sí?, por mantener el hilo entre esos valores, compañía, personales, en decisiones complejas, es siempre un desafío. Y yo creo que uno construye, al inicio cuando tenía esta divergencia, era casi disruptiva mi carrera. Lo primero que decía era, yo renuncio, se acabó. O sea, porque viene en contra lo que yo creo. Con el tiempo aprendí que es la oportunidad única, ¿sí?, que le da el otro, sea quien sea, podemos poner del otro lado a quienes querramos, la oportunidad única que tenemos para sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿sí?, y mostrar por qué los valores son importantes, ¿sí? Sea el que sea, lo podemos discutir ahí y podemos tener una selección, una prioridad de valores totalmente distintos y no importa. Pero mantenerse coherente frente a ellos es el desafío en la construcción del liderazgo y de los resultados de la compañía. Entonces, como primera cuestión, trabajo en equipo. Hace muchos años atrás, yo tenía un ADN de trabajo en equipo, ¿sí?, pero tenía, les diría, en su estado primario. El trabajo en equipo mal entendido para quien lidera un equipo de personas, lidera 3, 2 o 100. Es, sin dudas, en su estado primario peligroso. ¿Por qué? Porque puede confundirse con el paternalismo. Puede confundirse con una gestión populista del equipo de trabajo, ¿sí? A medida que fui avanzando en la carrera y en la comprensión de estas cuestiones y que la vida me enfrentó a decisiones más complejas, más de blanco-negro, donde no me podía escapar por alguna tangente, aprendí que uno camina a la velocidad del más lento en el equipo y que hay que entender la posición del equipo desde la velocidad de esa persona. O sea, poder identificar quién es el débil del equipo, ¿sí?, y desde su posición qué es lo que le aporta a toda la organización, ¿sí?, y tomar las decisiones que haya que tomar. Nosotros en Millicom tenemos una serie de reglas, hay como 14 reglas de oro. Y hubo una que a mí me sedujo mucho para venir a la compañía hace 5 años atrás, que era, dicen, miren, nosotros
por sobre todas las cosas, ¿sí?, evaluamos a la gente desde su actitud. No desde sus resultados, sino desde su actitud, como atención primaria. Entonces, si tiene buena actitud, buenos resultados, lo ascendemos. Maravilloso. Tiene buena actitud, tiene una performance mejorable, lo ayudamos. Tiene mala actitud, malos resultados, lo sacamos. Mala actitud y excelentes resultados, lo sacamos también. No, fuera de discusión. Se acabó. No, porque no, es muy difícil construir un equipo de trabajo. Yo tenía, cuando estaba en la organización, en el máster, estaba en esos métodos de casos, ¿no?, donde uno tiene un equipo y convive con ese equipo durante 2 años. Y había una persona, o 2 personas en realidad, que eran muy competitivas, muy competitivas. Y querían eliminar a los más lentos del grupo, ¿sí? Y eso fue una tortura. Y no siendo yo el más lento del grupo, en ese caso. Sí. Por las dudas. Pero fue una tortura porque eso iba directamente contra mis valores. Entonces, con menos capacidades que creo que las que tengo ahora para poder lidiar con esos temas, lo que desató fue una pelea que duró 1 año dentro del equipo de trabajo, luego del equipo del máster, ¿sí? Porque para mí, en algún punto, era más importante, ¿sí?, pese a que soy competitivo y quiero ganar todo lo que juego, no, era más importante llegar todos juntos que llegar con la mitad del equipo. Ahora, si hubiese sido distinto, si quien tenía las menores capacidades hubiese sido también el más lento, pero por intencionalidad, creo que hubiese estado primero en la fila para sacarlo. Entonces, del paternalismo primario de la construcción del equipo a una evolución donde los valores empiezan a tener un peso muy importante, que era justamente lo que les decía antes, en la construcción del equipo. ¿Quién sos? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Por qué no estás pudiendo sacar adelante el tema? Segundo punto es la planificación. Miren, esto es, de hecho, las etapas genuinas de la planificación de la integración de TIGO y UNE. Las 2 primeras que están marcadas o chuleadas ya están hechas. Estamos en el tercer punto, que es el estado futuro, la definición de la hoja de ruta, los proyectos identificados, y tenemos ahí un target que es para febrero, donde le presentaré a mi junta directiva el plan de negocios para los próximos 5 años, ¿sí? Entonces hay una planificación. Entonces me dirás, bueno, Esteban, ¿y cuándo empezaron esto? Hace 2 años atrás. De hecho, 2 años y medio atrás. No, pero si la fusión empezó 2 años atrás, ese mismo día empezamos. Las discusiones de esos días es, miren, yo me voy a mover de presidente de TIGO, ¿cómo vamos a reemplazar esa función tal que yo pueda seguir encargándome de la negociación, que en ese momento era lo que me ocupaba? ¿Cómo hacemos para, cómo va a ser la compañía futura? ¿Cómo va a ser el organigrama? El primer día de la fusión presentamos el equipo de trabajo. A ver, Luza, sí. Ahí está. Volvete una hacia atrás, perdón. El primer día de la fusión presentamos el equipo de trabajo, que después les voy a contar. No hubiésemos llegado nunca al primer día de fusión si no hubiese habido una planificación. La tercera cuestión acá es la apertura. Entonces, cuando hablamos de apertura, yo también tengo otra frase ahí que digo, miren, con todas mis cuestiones positivas y con todos mis defectos, no hago nada que yo no pueda explicar. No tengo una vida paralela, no salgo descontroladamente, no hay nada que realmente yo no pueda explicar. Hay un montón de cosas de las que hago que seguramente no le gusten, empezando por mi mujer, ¿no? O sea, mi mujer tiene una lista interminable de reclamos. Pero en realidad hay un motivo por el cual hago eso. Entonces ahí llegamos, hace mucho tiempo atrás llegué a la conclusión de, si no hay nada que no pueda explicar y genuinamente lo único que me pasa es que lidio con mis propias incapacidades en la toma de decisión, ¿por qué no me paro delante de la gente y dejo que pregunten lo que quieran? La primera vez que tuve ese pensamiento fue así, me acuerdo, había otra persona en Lusa que trabaja acá conmigo, es la persona de comunicación de la empresa, pero
tenía otra persona en comunicación que me dijo, bueno, ahora sí estás totalmente loco, ¿sí? O sea, no, en cuanto te pares sindicatos, ambiente difícil, otro país, otra situación. Y yo dije, pero es que no tengo, de verdad que yo creo que no tengo nada que ocultar. ¿Qué me pueden preguntar? Que si vamos a despedir gente, si vamos a aumentar, tengo una explicación para eso. Que te gusta o no es otra historia. ¿Sí? Ese es el extremo de la apertura. Y eso se convirtió hace 6, 7 años atrás en lo que ahora le pusieron un nombre fancy, que es el Town Hall, o en vivo con Esteban, creo que lo llaman ahora, cosa que tampoco creo que esté bien y que ya dijimos de sacar. Pero en realidad es una manera de presentarse a la compañía y decirle, miren, cada mes y medio, 2 meses, reunión, los 20.000, 30.000 empleados, streaming, alrededor de toda la organización. Una semana antes, 10 días antes, ponemos urnas y la gente puede preguntar lo que quiera, sin ningún tipo de límite. Traemos la urna, sacamos sin lectura previa, pregunta tras pregunta, contesto una por una. ¿Sí? Justo eso venía fenómeno justo hasta antes de la fusión de Tigo y UNE, porque la primera vez que lo hice en Tigo y UNE, ya fusionada, recibí 350 preguntas. Entonces, cuando miré la urna dije, bueno, tenemos un problema, o sea, no. Y lo que hicimos fue selección, las agrupamos por temas, no sé, recursos humanos, finanzas, esto, lo otro, cuestiones varias, y sacamos una de cada una y todo el resto las contestamos y las pusimos en la intranet. Pero justo antes que eso, en mis 6 años anteriores haciendo esa cosa cada mes y medio, en distintos países, distintas compañías, les diría inclusive hasta distintas industrias, una sola vez no pude contestar una pregunta, ¿sí? Y siempre pude contestar el 100%. Y porque hay una única regla, y la regla es no contesto cuestiones personales. Ustedes me preguntan, ¿cuál es el salario del vicepresidente A? ¿Sí? Identificado de esa manera, yo no contesto, lamento. Y esa vez alguien preguntó, identificó a una persona con una actitud en particular. Entonces dije, miren, entiendo, agradezco la pregunta, no la puedo leer, ¿sí? Pero nos vamos a encargar del tema. Entonces, la apertura como un valor, la apertura como una manera de darle transparencia a la gestión y de construir cultura. La apertura como una manera de reivindicarse ante la organización que uno conduce, porque el presidente de Uruguay, Mujica, tiene una frase que me encanta que dice, no, esto de ser presidente es una changuita. Yo en realidad yo soy chacarero, dice él. ¿Sí? En un sentido de humildad espectacular. Perdón, ¿quién? ¿Qué es eso? ¿Changuita? Chacarero, las dos. Él dice, changuita es como un trabajo temporario. Dice, miren, esto de ser presidente es una cuestión temporal. Me dieron un trabajo temporario. Y ser chacarero es ser alguien que trabaja en el campo. ¿Sí? Pero no en el campo propietario de un gran campo, sino de una pequeña parcela donde cría unos chanchos. Eso es lo que es. Entonces, pero el concepto detrás de eso de decir, miren, de poder entender que la función que cada uno de nosotros ocupa es temporal, es por un tiempo, que uno tiene la capacidad de transformar, pero que en realidad es parte de una historia de largo plazo, es muy importante para poder llevar los valores y la apertura. Y si uno lo entiende así, tiene la obligación de dar explicación de lo que está haciendo. Esto surgió hace muchísimos años atrás. Trabajaba en una compañía y de golpe vino mi compañero, yo estaba, no sé, jefe de producto, jefatura, algún tipo de jefatura de alguna cosa. Y vino mi compañero de oficina y me dijo, yo creía que me iba súper bien en ese momento y que a la compañía le iba súper bien. Y viene, abre la puerta a la mañana, no me olvido más. Y me dice, nos vendieron. Yo, ¿nos qué? Nos vendieron. Me dice, quien nos compró nos echa a todos. Yo otra vez digo, y ahora, y en realidad, después de pasar por toda la curva, ida y vuelta varias veces, digo, sí, pero ¿cómo no teníamos ni la menor idea? Yo trabajo acá. O sea, esto como que entre un día a casa y me digan, nos mudamos. Digo, cosa que me pasa cada una vez por año, pero por lo menos yo sé que nos vamos a mudar. Digo, pero no me mudo ese día. ¿Cómo pasa esto? Y mucho tiempo después concluí que eso pasaba porque quien era el líder no compartía la información.
¿Y por qué no comparte la información? Porque no cree. Porque no cree que tiene gente inteligente. Porque no lo tiene como un valor, porque no lo ve, porque no ve el valor de la comunicación, porque no ve el valor del trabajo en el equipo. Entonces la apertura para mí es una cuestión clave de la organización. Que me he metido en problemas por esto un montón, ¿sí? Pero que he salido también y que siempre me dio la oportunidad de explicar, eso ha hecho que lo vuelva y lo siga haciendo. Para eso contratamos a una compañía que se llama BCG, Boston Consulting Group, que nos ayudó a armar el organigrama de la organización futura, porque si uno vende productos fijos y el otro vende productos móviles, la conjunción genera un organigrama distinto. Y el organigrama es, sin lugar a dudas, el diseño que le permite a uno salir a la cancha para jugar el partido o correr. Después de eso contratamos otra compañía para el equipo de vicepresidentes, que se llama Egon Zehnder. Egon Zehnder es una de las compañías más importantes a nivel mundial de contratación de ejecutivos. Entonces, ellos lo que hicieron fue un assessment. Un assessment es una evaluación, dado la posición que tenían que ocupar de esa persona, ¿sí? Y de los posibles candidatos. Entonces miraron los candidatos internos de una u otra compañía y miraron contra el benchmark del mercado. Si yo saliera a buscar una persona para ocupar este lugar, ¿a quién sentaría? ¿Quién fue el que introdujo la idea de que este es el proceso para armar el equipo de trabajo? Yo. Muy bien. ¿Con quién me tuve que pelear? Con la misma gente de Millicom. ¿Por qué? Porque no empezó así. Empezó, yo quiero que hagan eso conmigo. Entonces me dijo, no. ¿Cómo con vos? Vos tenés 10 años o más de años de experiencia de negocio fijo, nos vamos a fusionar con una compañía fija, no hay otra persona en Millicom, estuviste allá, estás basado en Colombia, manejás Tigo, vos sos la persona. Sí, yo no sé si soy la persona. Pero no sé si soy la persona por dos motivos. Primero porque no lo sé, genuinamente, todavía, pese a mi argentinismo, los tantos países me dieron algo de humildad. Y segundo, porque si ustedes me sientan a la fuerza en esa silla, ¿cómo hago yo para explicarle a mi equipo que yo no los voy a sentar de la misma manera y que tienen que ir a hacer un assessment? Entonces todo el mundo pasó por un assessment, pero el primero que pasó fui yo. Entonces nuevamente todo el curva de cambio otra vez, che, me quedo acá, no me quedo, me saco. ¿Por qué diablos me meto en estas mismas cosas yo solo? Entonces finalmente la cosa fue bien. Hicimos todo el proceso y armamos este equipo, que como les decía, 25% Tigo, 25% UNE, 50% de gente viniendo de afuera. Y tenemos un equipo del cual nos sentimos orgullosos. Yo me siento orgulloso. Yo le digo a mi equipo, miren, es muy importante, ¿sí?, que cada uno de ustedes mire a su par, ¿sí?, y crea que esa es la mejor persona que podemos tener sentada en esa silla. Que el gerente de finanzas crea que el mejor comprador es quien está en la silla de compras. Y que la persona que maneja el negocio móvil crea que la mejor persona para manejar el negocio fijo es esa otra persona. De ahí, por lo menos hay 5 gerentes generales futuros. Pero sin duda, yo los puedo firmar hoy, volver en un par de años y decirles, estas son las personas. De hecho, hay varios que ya fueron gerentes generales, ¿sí? Entonces, ahí surge otra cuestión, que es, sí, pero ¿no tenés miedo de que te serruchen en el piso? Y la verdad que no. Porque si uno logra abstraerse, ¿sí?, de la función, si uno no trata de quedarse agarrado a la silla en la que está sentado, y piensa que uno tiene la capacidad de estar ahí para transformar compañías y para transformar lo que sea en el largo plazo, ¿por qué no tomar las decisiones correctas? ¿Sí? Y además, si uno tiene confianza en uno mismo y que no importa, si yo me puedo adaptar al cambio, ¿sí?, cuando decía que el temor primario hace 20 años atrás o 15 años atrás era quedarme sin trabajo, un temor que por el tiempo perdí. Y ustedes me dirían, pero eso es cada vez más difícil, porque si cada vez uno crece más en la estructura, las sillas vacantes hacia los laterales, si hoy me quedo sin trabajo, a veces son miedos. Pero yo cada vez estoy más abierto a mudarme, a aceptar el cambio, a cambiar la industria, a tener distintas culturas. Entonces mi universo se amplió. Si yo me hubiese quedado queriendo vivir en la misma cuadra que nací, mi universo sería más pequeño y mis opciones serían más pequeñas.
Entonces, hablemos un minuto de la construcción de cultura en sí misma. Entonces, pasate una más, Lucia. Muy bien. La cultura se gestiona, ¿sí? Se gestiona desde el momento uno. Cuando yo me presento y digo, hola, soy Esteban, estoy creando cultura. Estoy tendiendo puentes con ustedes. Distintos a si yo me presentara y diría, hola, ¿qué tal? Soy el presidente en mérito de no sé qué cosa. Son dos culturas distintas, pero se crea. Y se crea por definición, porque uno es consciente de que está creando cultura en cada una de las cosas que hace. ¿Sí? Se crea cultura si uno decide salir a la calle a trabajar con un técnico o si decide no hacerlo. En cada decisión, que consciente o no que tomo y que toma la organización, hay cultura. Entonces, como la cultura es tan importante, les diría tan importante como los valores en sí mismos, para la organización, una cuestión clave es gestionar esa cultura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Es entender dónde estamos. Bien. Primero, no tener un juicio de valor. No, lo que pasa es que la nuestra, sea cual fuera, no hay un juicio de valor. Segundo, déjame entender por qué. Mostrame cuáles son tu eje cultural. ¿Sí? Entonces, para eso, contratamos una compañía que hizo un assessment cultural. Primero con los vicepresidentes. ¿Sí? Entonces, y hay 5 grandes variables, 2 curvas, y no se parecen. ¿Sí? En sí misma no es un problema. El problema es el espacio en el medio, que esa es la que genera fricción. ¿Sí? Hablemos de cualquier cosa, no sé. Delegar versus controlar. Que de hecho esto es así, hay una línea, se llama delegar de una punta, controlar, hay un medio, las votaciones hacen que aparezca un promedio, y ese es el promedio, la cultura de la organización. Entonces, mira, nosotros creemos en delegar, estamos a la izquierda. Nosotros creemos en controlar, estamos a la derecha. ¿Cómo se salva esa diferencia? Y las diferencias culturales se salvan, desde mi punto de vista, y no tengo la verdad en esto, se salvan buscando los puntos comunes. Siempre hay un punto común, aunque sea el 5% del total. Pero esa es la materia prima para empezar a construir. La segunda pregunta que ayuda mucho a salvar esa diferencia es, ok, vos sos eso, yo soy esto. Pero ¿qué queremos ser juntos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo es el futuro? Tercer punto es definir y priorizar las intervenciones. Miren, ¿sabes qué? Este es el comportamiento deseado. Y como juntos definimos que queremos ir para acá, ahora sí no puedes estar caminando por otro lado. ¿Sí? Y hay un momento que se toma la decisión y las decisiones se ejecutan. Que eso es importante, eso sería algo que yo no diría. Las decisiones se ejecutan. Y después, administrar todo ese cambio, no dejar a la gente sola, llevarlo, bueno, mira, vos estabas acá, nosotros allá, decidimos que por acá, ahora ayudar con un montón de cosas. Para ahí aparecen todas las personas de recursos humanos y nos muestran que hay un montón de herramientas para generar outdoors, trabajos en equipo, intercambio de áreas, la creatividad ahí es infinita. Entonces, llegamos al punto de la comunicación. Y en comunicación es clave. Como una persona de marketing les digo, es imposible sobrecomunicar. Es imposible. No importa lo que uno hace, y podemos hablar de comunicación externa o interna, es imposible sobrecomunicar. Entonces, nosotros tenemos 3 o 4, en realidad hay 5 cosas que tenemos bien claras, que es el porqué. El porqué es, somos una alianza para crecer. Y eso es un paraguas que me permite decirle a la gente cuando me preguntan, mirá, ¿me vas a despedir? Mirá, estamos para crecer. Si no crecemos vamos a tener problemas, pero también lo tendríamos por separado o lo tendría cualquier otra compañía del país. El liderazgo, la pedagogía en la integración, entender al otro. ¿Sí? Y es difícil cuando el otro son 30.000, pero hacer el esfuerzo por entender. ¿Sí? Reducir las barreras desde el momento cero. ¿Sí? Les digo,
estos town hall, ahora vamos a ver una filmina que habla de todos los canales de comunicación que tenemos abiertos, ¿sí? Pero hacer las cosas, hacer el esfuerzo, ¿sí?, para acercarse y poder escuchar. No el esfuerzo populista de, no, es que estoy, voy, vengo, no. Hacer el esfuerzo para escuchar racionalmente, entender por qué uno está haciendo esto, ¿sí? Ir a la calle. Cuando yo del negocio móvil, pese a que vengo de 2-3 años de presidente de Tigo, no entiendo bien. Entiendo lo suficiente, quizás más que el promedio de ustedes, pero no es mi ADN natural. Mi ADN natural es el negocio del cable, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a UNE y veo un montón de cosas que no están dentro de mi parámetro, y cuando digo entiendo el negocio de cables, es que yo puedo hacer una instalación de cables, ¿sí? Y veo algunas cosas y digo, esto no está bien. Mi instinto natural, por mi propia ejecución, por la búsqueda de resultados, por la competitividad, es saltarle al tema. Si no, pero ¿cómo puede ser que...? Y lo que hago es, me retraigo, respiro y voy y trato de preguntar ¿por qué? Explícame por qué tomaste esta decisión y no esta. ¿Y qué pasaba en ese momento cuando se tomó la decisión? Contexto histórico. ¿Qué pasaba? Pero, ¿y si hubieses podido hacerlo de esta otra manera, lo hubieses hecho? ¿Sí? Para poder identificar la toma de decisión, el resultado del pensamiento de la persona. En realidad lo que busco es subirlo al barco, de a uno, en cada interacción, cada día, cuando me suba al ascensor, ¿sí? Cosa que antes no era tan consciente. Antes me subía al ascensor y venía con mi móvil, mis cosas, y enfocado. Y hoy entiendo que el espacio del ascensor es la oportunidad para cambiar 3 palabras con una persona y llevarme a algo. Tenía, hace muchos años atrás, cuando trabajaba en L'Oreal, tenía un jefe que decía elevator speech. Estábamos en el 8º piso de un edificio en Buenos Aires, donde estaba Presidencia también. Y el presidente era un italiano en ese momento, un tano loco. Y el hombre se subía al ascensor y te decía, ¿qué está pasando con la marca? Y vos tenías que contestarle en 8 pisos, y entre que 22 años, 21, entre el susto que te pegaba el tipo, el italiano, decías, Dios mío, ¿cómo salgo de esto? ¿Sí? Entonces nuestro jefe nos hacía elevator speech. ¿Qué son las 3 mensajes que le tenés que decir al tipo en 8 pisos? Y aprendí que yo podía hacer un resumen de una marca, de sanidad de marca, en 8 pisos del ascensor. Ni hablar si paraba en el 6º, ya le contaba de mi familia, los hijos, del perro. Entonces, la capacidad de poder encontrar los espacios para hablar con la gente y entender que lo preocupa con la pregunta correcta es enorme. Cuando uno tiene la sensibilidad para entender ese espacio. Y como consecuencia, puertas abiertas. Miren, puertas abiertas, todos tienen las puertas abiertas en el mundo moderno. Hay algunos que todavía las tienen cerradas, pero están destinados a morir. Ahora, las puertas abiertas, y dale una más, genuinas en la organización, es esto. Este cuadro yo me siento muy orgulloso, de hecho. Pues alguien me decía, tenemos una agencia de comunicación, no sé, tenemos como 3 agencias de comunicación, pero alguna de todos ellos nos decía que debemos ser una de las compañías con más canales de comunicación abiertos hoy en Colombia, ¿sí? Que van desde café de integración, entrevistas que hacemos así, tenemos televisión y producimos canales de televisión, nos hacemos autoentrevistas y las ponemos en la página web, las circulamos todos los viernes, mandamos emails a todo el mundo contándole. Lo haremos mejor, peor que otras compañías, con más... La verdad no lo sé, pero lo hacemos genuinamente. Lo hacemos porque creemos de verdad en el valor. Entonces, eso solo yo creo que se refleja en la gente. Y que la gente entiende que hay un esfuerzo titánico para poder trasladarle y llevarles el mensaje, ¿sí? Y abrir las puertas. Y finalmente el resultado esperado. Entonces, miren, todo esto que les conté es para generar resultado. Y el resultado uno puede poner lo que quiere, puede poner transformarle la vida a los otros, puede poner el PNL, el cuadro de resultados,
puede poner las actividades de CSR, puede poner todo eso junto, no importa, ¿sí? Pero lo que hacemos es para generar un resultado. Entonces, para generar un resultado es muy importante dos cosas. Parar y medir, clave, ir con el termómetro en la mano todo el tiempo y a ver, ¿hay fiebre? No, fiebre no. Y la segunda es tener la capacidad de decir, perdón, ¿sí? Me equivoqué. ¿Sí? Entonces, pues si uno no tiene la capacidad de decir, mira, perdona, me equivoqué, ¿sí? Agarré para acá porque estaba convencido de era para acá, choqué, ¿sabes qué? Te pido 1000 disculpas, no, voy a intentar no hacerlo de vuelta, pongo marcha atrás y empiezo otra vez. Digo, no hay resultado posible en el largo plazo. Yo he aprendido en otra presentación, creo en la presentación del 19 de agosto, decía, he valorado mucho más la gente que me supo parar en el camino y decirme no, y es la gente que recuerdo a través del tiempo, que la gente que me dijo que sí. Cuando uno piensa en eso, ¿sí? En definitiva, para cada uno de nosotros es la manera de trascender en el otro, ¿sí? Cuando uno de una manera estructurada tiene la capacidad de tomar a otro, y cuanto más crecí en mi carrera y más inaccesible soy para la gente de la organización, más valoro el tipo que me abre la puerta y me dice, no, ¿sabes qué? Sos un idiota. Oh, este tiene algo interesante que decir, se dio cuenta. Digo, entonces, ¿y por qué? ¿Sí? Y esa gente es la que me permitió decir, ¿sabes qué? Perdón, me equivoqué. ¿Sabes qué? Vamos a empezar otra vez. Esa capacidad da resultado. Si uno puede medir y reconocer sus propios errores, ¿sí? Los errores del equipo, hacer los propios, y estos sí son todos míos, no son del equipo, hacer los propios, pedir perdón y elegir un camino totalmente distinto, con independencia de quién fue el que pensó, el resultado está asegurado. Así que creo que esta es la última slide, ¿verdad, Luza? Y no, una mirada del futuro que en realidad es generar orgullo, un poco los deseos que tiene hoy la compañía, ¿no? Pero como una mirada muy particular que cada uno puede poner ahí lo que quiera. Con lo que empezamos hace poco, no es un caso de éxito, eso es otra cosa que les quiero decir, ¿no? Normalmente cuando la gente viene y se para acá dicen, les voy a contar un caso de éxito, nosotros estamos contando el baby sister de la cuestión, la incubadora de la cuestión, con lo que les recomiendo cuidado con las cosas que dije, no sea cuestión que las tomen y las apliquen y mañana ven que chocamos todos juntos. Y nada, y les agradezco mucho el tiempo que me dieron, así que no sé si habrá preguntas y eso es todo. Muchísimas gracias por esos aportes y por compartirnos sus experiencias. Por acá tenemos dos preguntas. La primera es de la señora Marta Pérez y dice, ¿cómo considera que influyen los valores corporativos en la adaptación al cambio? No, es justamente lo que decía antes al principio. Con el tiempo descubrí el valor de los valores. No lo tenía en el scope, o en realidad lo ponía ahí en un cuadrito entre la misión, la visión y los valores. Yo creo que son claves. Para mí no hay cambio sin valores. Porque el cambio sin valores te puede llevar a un lugar donde uno nunca hubiese querido estar. Cuando uno tiene claridad sobre cuáles son los valores que rigen las decisiones, puede intuir hacia dónde va. Entonces, para mí es crítico. Muy bien, tenemos otra de Isabel Herrera y dice, ¿qué tipo de contrato brinda mayor motivación a un equipo de trabajo y genera mejores resultados? ¿Contrato? Contrato, seguramente, si de pronto quiere aclararnos, ¿será contrato laboral? No tengo la menor idea. Y no me importa. Estoy tratando de entender eso de integral y no integral, no tengo la menor idea. De hecho, no creo que el contrato sea un componente, o sea, es uno de los factores higiénicos. Para mí, lo que es importante es estar a mercado. Cuando yo pago debajo del mercado, el riesgo es todo de la compañía. Cuando pago por encima del mercado, el riesgo es todo del empleado. Entonces, nosotros tenemos una definición muy clara, que de hecho es lo que estamos haciendo,
hemos contratado a la gente de Mercer, que nos ayudó a hacer todo el proceso de grading de la compañía. Esto es súper técnico de recursos humanos. Para los que no son de recursos humanos, lo que hicimos es agarramos la compañía nueva, que es distinta, ¿sí? Y estamos evaluando cada una de las posiciones, empezando desde la gerencia general, cuál es el grado que le corresponde. Con ese grado, que es un parámetro, un estándar internacional, vamos y le pedimos a otra compañía que se repete acá en Colombia, que nos diga en nuestra industria, en los relevantes de nosotros, cuáles son las bandas donde se paga, cuál es el piso y cuál es el máximo, incluyendo todo, el total compensation, eso es desde el salario básico a sus distintos esquemas. Y después de eso, lo que hacemos es tomamos una definición. Nuestra definición, una definición estratégica de la compañía es X. Justamente por ser estratégica no la voy a compartir, pero lo que digo es, uno puede definir, mira, yo voy a pagar en el bando bajo, en la mediana, o voy a pagar en el segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. ¿Sí? Y ya. Personalmente, entendiendo esta cuestión de si más beneficios, más salarios, menos salarios, yo siempre preferí que me den la plata y que me dejen elegir qué beneficio quiero tener yo, ¿sí? Como una decisión personal. Pero esta me puede servir a mí y no le puede servir al que está al lado. Creo que es mejor que te den la caña de pescar que te den el pescado. Tenemos otra pregunta del señor Juan Fernando Tirado. Como extranjero, ¿cuáles han sido sus principales obstáculos liderando esta fusión en Colombia? No tuve, una sola vez alguien me dijo, en un ambiente público así, porque usted argentino, yo miré y digo, bueno, si no le gusta argentino, tengo un pasaporte español, tengo un americano también, tengo como 8 o 9, o sea, dígame cuál le gusta y me cambio, pero no habla de mí, no ha tenido un problema. Creo que mi problema es, como dicen acá, quererse amañar nomás. Y otra pregunta del periodista Jesús Antonio Vargas dice, en indicadores, ¿qué ha logrado en estos meses de fusión y cómo van las finanzas? Sí, y como le digo a mi junta, todavía no rompí nada, creo que es un buen indicador. Y las finanzas van bien, estamos... a ver, las compañías son compañías sanas y están muy bien y están creciendo. Son 3 meses, no hay un cambio radical en ningún indicador, ¿sí? Si lo hubiera, de hecho, estaría preocupado o estaríamos hablando de alguna cuestión distinta. Creo que el indicador más importante, y de verdad es, no rompimos nada. Cuando uno habla con la gente de UNE o de Tigo o de las distintas compañías, hemos hecho muchas actividades para bajar la incertidumbre, para reducir el tiempo de la curva de inicio. Yo no sé, ¿hay alguien de UNE acá? ¿O de Tigo? Acá, muy bien. Una. ¿Qué hicimos bien? ¿Cuál es el indicador que resaltarías? ¿Y qué hicimos mal? Sí, yo vengo hablando hace como 1 hora y pico, así que te toca a vos. Bueno, mi nombre es Claudia Aristizábal, trabajo en UNE y quiero resaltar uno de los factores que exponía Esteban en su presentación y es el tema de apertura y comunicación. Le comentaba incluso a Luz Adriana ahorita que como organización y en el tema de incertidumbre hemos sido una organización donde hemos estado con medios de comunicación abiertos para resolver inquietudes, para preguntar, para conocer quiénes son las nuevas personas que lideran la compañía. Entonces creo que hemos tenido información por todos los medios para poder saber en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Creo que ese es el factor de éxito más importante que ha permitido bajar la incertidumbre de nosotros como empleados. Sí, gracias. ¿Negativo? Pues creo que de todas formas estos ambientes generan miedos, pero creo que ese factor de comunicación y de apertura que hemos tenido del nivel directivo, la acogida que hemos tenido de estas personas, creo que nos ha permitido seguir hacia adelante y vemos que esta fusión va a traer cosas muy buenas para todos. Gracias. Eso es otra cosa que aprendí. Acá no hay ambiente donde esté que no haya algún empleado nuestro. Con lo que... normalmente yo no sé quiénes son, porque a 30.000 se imaginan que de casualidad ya me acuerdo los nombres de mis hijos, así que entonces creo que
que el sentido también de incertidumbre y de trabajo y de enfocarnos ahí hizo que estemos mucho más dedicados a eso hoy que si el pianel se movió 2 milímetros para arriba o para abajo, pero está sano, está bien. Compren los productos porque funciona. Muy bien, en esa misma línea de la incertidumbre que genera un proceso como este, la pregunta del señor Evelio Vélez: ¿cómo lograron identificar las personas con las cuales no siguieron en la compañía? O mejor dicho, ¿cómo han manejado a esas personas que no pudieron seguir empleadas en la empresa? Es que no hay, algo que no les dije es, todo el resto de los vicepresidentes que eran vicepresidentes y que hoy no son, antes la fusión comenzó un martes, porque el lunes había sido feriado acá. Entonces yo me senté el viernes con cada uno de ellos, con todos, ¿sí? Los que quedaron y los que no quedaron, tuve una charla personal, les dije cuál era el sueño que teníamos, cuál era la gente importante que tiene mucho know-how, que conoce la compañía, y que si ellos estaban dispuestos a adaptarse al cambio, a repensarse, a ubicar otra posición en la compañía, iban a seguir, cuando que no se fue nadie en ese momento. Y hacia adelante, el otro día, en uno de estos town hall, alguien preguntaba si ya habían empezado los despidos y demás. Entonces hicimos la contabilidad de cuánta gente había entrado y cuánta gente había salido. Y salieron 45 y habían entrado 47. Así que, de hecho, en términos, que es la rotación normal de una compañía de este tamaño. Normal por distintos factores. Y así que, nada. Ok. La señora Lina María Martínez pregunta: ¿cuál es la estrategia clave de comunicaciones en la profesionalización de los equipos de trabajo? No, bueno, la profesionalización, más que de comunicación, tiene que ver con nosotros tenemos en cada construcción del departamento tenemos un job description para cada una de las funciones, una descripción de tareas para cada una de las funciones que fue repensado. Entonces, lo que hicimos ahora es contratamos otra compañía que se llama Spencer Stuart, que también es muy fuerte en cuestiones de mandos medios, en evaluaciones de mandos medios. Nosotros en mandos medios tenemos casi 450 personas. Entonces, todo el mundo ha sido evaluado, ¿sí? Y estamos teniendo como un cuadro para cada una de esas funciones, evaluado con respecto al job description, ¿sí? Y en base a eso vamos a ocupar las cuestiones. Lo que vendrá seguramente ahí es la culpa. Yo debería haber sabido, debería haber visto venir que no iba a quedar yo. La aceptación o no de, mira, ok, me están ofreciendo esto, lo voy a tomar, sí o no, que es personal. Y un acompañamiento fuerte de la compañía, sea cual sea el futuro de esa persona. Parte de su respuesta se sintoniza con esta pregunta de Ana Milena Gutiérrez. Ella dice: para una pyme, una empresa pequeña que no tiene los recursos para ese tipo de estudios en los que ustedes invirtieron, ¿cómo sería entonces posible afrontar el cambio? ¿Cuál sería la mejor estrategia? No, miren, los recursos, yo es la primera vez que tengo estos recursos así para realmente contratar lo mejor de los mejor, o sea, pero no solo en personas, sino también en proveedores. Anteriormente estaba muchísimo más involucrado, o sea, no sé, por ejemplo, recuerdo en Amnet en Centroamérica que manejaba una compañía de $300 millones, pero con un EBITDA muy bajo y no me permitía, no sé, invertir. Los costos de integración de esta compañía van a ser $100 millones, ¿sí? O sea, cuando varios de estos consultores que les nombré, o sea, hay varios costos ahí en los próximos 5 años, con información de plataformas y demás. Pero volviendo hacia atrás, cuando estaba en Amnet, que era el cable más grande de Centroamérica, pero que solo facturaban $300 millones, pero que la EBITDA no me permitía pagar esto, yo estaba mucho más involucrado en el proceso. Entonces, cuando mis vicepresidentes hacíamos el organigrama juntos, ¿sí? De experiencia propia, mira, a ver, sentémonos, cómo debe ser el departamento de compra y qué tiene nuestro competidor, tratar de averiguar, y qué tiene que llamar a casa matriz y preguntar cómo manejan esto. Bueno, teníamos ahí un organigrama. Y después, lo que sí hacía era, yo estaba involucrado en la selección de las personas. Cuando tuvimos que fusionar los distintos países de Centroamérica, confío mucho en mi gente, pero también confío que todos tenemos debilidades. Entonces, por la duda, me sentaba al lado de ellos y decía, bueno, a ver, mostrame cuáles son tus candidatos a tal posición.
Bueno, ¿por qué este? ¿Por qué este no? ¿Cuál es la historia? ¿Quién trabajaba con vos antes? Entonces, y es fácil de reconocer, o sea, vos terminás mirando y ves un jefe que pone todo su equipo, es como yo hoy les muestro mi equipo directivo, todos tíos. Son todos brillantes, o sea, no había ahí una posibilidad de mejora. Entonces, es bastante, mucho más personal, mucho más de meter la mano y mucho más de controlar de que la carga personal no termine afectando la decisión, ¿no? Muy bien, y la última pregunta es de Dina Hernández y dice, ¿cómo esta propuesta de creación y construcción de cultura se convierte en una estrategia innovadora y diferenciadora? Sí, porque yo creo que frente a mis competidores, sin hablar de ellos y hablando de nosotros, si nosotros tenemos la cultura correcta, vamos a tener muchísimas más capacidades para desarrollar, entender al consumidor y desarrollar productos y servicios innovadores que cubran al consumidor. Entonces yo creo en la cultura, como en la cultura, en los valores, en las capacidades de la compañía, como un factor clave para realmente conquistar el mercado. Bueno. Eso es. Un aplauso para el señor Esteban Iriarte. Queremos agradecerle no solo a nuestro invitado de honor, sino a todos ustedes por su asistencia, por su participación activa en este 13º encuentro de empresarios, a través del cual CESDE confirma una vez más su compromiso como institución educativa que contribuye a la competitividad y productividad del talento humano de la región mediante la experiencia de las buenas prácticas que resultan y suman los esfuerzos de una fructífera relación entre academia y empresas. Queremos reiterarle nuestro agradecimiento. También les invitamos a diligenciar el formato de evaluación que está en el material que se les entregó, puesto que esto nos sirve también para poder seguir mejorando en futuros encuentros como este. Les invitamos a que pasemos al lobby a disfrutar de un refrigerio y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. Bueno, la compañía es una compañía representativa importante, no solo en la región, sino en el país, y compartir los aprendizajes que estamos teniendo, creo que es una de las obligaciones que tiene la compañía, como de puertas no solo a sus clientes, sino también de puertas a la comunidad. Entonces, para mí es un orgullo estar invitado acá y tener la posibilidad de a través de esta conferencia que organiza el CESDE, compartir nuestras experiencias. A mí me parece que estos eventos son supremamente interesantes porque es aprender a mirar en las empresas desde una óptica mucho más universal y traer una persona como el doctor Iriarte, que ha sido fogueado en todos estos procesos de fusión y de trabajo en estas multinacionales, es una oportunidad muy grande para nosotros mirar otras cosas, mirar que no es solamente lo que tenemos nosotros puertas adentro, sino mirar el mundo puertas abiertas. Entonces, creo que CESDE desde hace mucho rato ha estado dando una apertura a mostrar cosas nuevas, a buscar en la innovación y en el crecimiento y en los nuevos programas una forma diferente de enfrentarnos a la realidad de las empresas. Por eso precisamente hemos contado con un talento humano que es muy diferente al que teníamos antes, siendo siempre un talento esencial para nosotros, de muchas capacidades y muy comprometido, pero le hemos dado oportunidad también a que lleguen otras personas de fuera que nos ayuden a mirar mejor el contexto, a mirar mejor lo que nosotros tenemos para que entre todos construyamos un mejor futuro. Nosotros en este año nos propusimos transformar muchas de las realidades de la institución a través de la apropiación de la tecnología.
nos dispusimos promover el crecimiento de nuestra plataforma virtual y todos los servicios virtuales que nosotros le ofrecemos a nuestros estudiantes y a las empresas. También nos propusimos formar a nuestros docentes para que tengan la capacidad de prestar esos servicios a través de plataforma virtual. También revolucionamos nuestros procesos administrativos, conseguimos un nuevo CRM para gestionar el vínculo, los contactos que nosotros establecemos con nuestros clientes, estamos mejorando la forma como nos comunicamos a través de los canales web. Hicimos crecer nuestra área y nuestro proceso de comunicaciones para que tuviéramos más capacidad de estar conectados con nuestros públicos a través de las redes sociales y a través de los canales de comunicación web. En fin, una cantidad de iniciativas que le permiten a la institución estar de cara a lo que nos trae el futuro, mejorando todos nuestros procesos administrativos y académicos.